ubicarme en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en el segundo semestre del año 2013 en la carrera de Contabilidad de Auditoría. En conjunto con mis compañeros hemos presentado un video tutorial, el cual lleva por nombre Principal Geometría del Espacio. Mi nombre es Daniela Chila y yo le voy a hablar sobre cuerpos de revolución. El mío es Marisa Rosales y voy a hablarles sobre la esfera. Mi nombre es Jessica Párraga y el tema en el cual voy a explicar es generatriz, área, volumen de un cono. Quienes hablan es Marco Ramos Loor. Yo les voy a dar a conocer sobre el volumen de cuerpos redondos y semejantes. Mi nombre es Rodrigo Loyola y les voy a explicar sobre los ejercicios sobre cuerpos redondos y geometría del espacio. Mi nombre es Madeline Indiano y yo como conclusión les voy a explicar sobre el tema sólido de rotación. El objetivo de este proyecto es demostrar todo lo aprendido. Básicamente la geometría fue introduciéndose en las matemáticas como un método que fue involucrando a Aristóteles con Pitágoras y así fue dando las medidas de bases con las tierras. Esto, a gran medida que la geometría iba avanzando, fueron creando nuevos métodos como el de Tales, Sarrus y el método de Gauss-Jordan. Básicamente estos libros fueron los que introdujeron las matemáticas para resolver el tema de geometría de planos, círculos, circunferencias, entre otros. Una superficie de revolución es una superficie generada por una línea o una curva plana continua, sin autointersecciones que gira alrededor de una recta denominada eje de revolución. Y la línea que gira alrededor se llama generatriz. Un sólido de revolución es un cuerpo limitado por la superficie de revolución de dos planos perpendiculares al eje de revolución de dicha superficie. Los cuerpos de revolución también se conocen como cuerpos redondos. Por ejemplo, si consideramos un prisma recto regular con n lados en la base donde n tiene a ser infinito, obtendremos un sólido llamado cilindro recto. Y de igual manera, si tenemos un prisma recto regular con n lados en la base, tiende a ser infinito, obtendremos un sólido denominado cono recto. El cilindro es el sólido generado por la rotación completa de un rectángulo en torno a uno de sus lados y se denomina cilindro de revolución. El cono es el sólido generado por la rotación completa de un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos y se lo denomina cono de revolución. Es importante recordar que un cono y un cilindro, las bases son círculos y sus aristas laterales son las generatrices. La altura es el segmento perpendicular a la base que contiene el vértice. El área lateral de un cilindro será el área de la superficie de un rectángulo cuya base tiene por longitud el perímetro de la circunferencia de radio de la base, es decir, 2 pies por r por radio, la generatriz. Ya, la fórmula para encontrar el área lateral total de un cilindro es AT es igual al área lateral más 2 pi de radio al cuadrado. Y esto se deduce al área total es igual a 2 pi de r por generatriz más r. Ya, y el área de la superficie de un cono será el área de la superficie del triángulo cuya base tiene por longitud el perímetro de la circunferencia de radio de la base, es decir,
2, es decir, 2 pi de R por generatriz, y cuya altura tiene por longitud la generatriz, que es AL igual a pi de R y generatriz. Es igual a área total, es igual a pi de R por G más R. Ya, a continuación les voy a explicar un ejercicio de un cilindro recto, Tiene un arco modado que el área lateral mide 192 pi centímetros al cuadrado y que su altura mide 24 centímetros, que le vamos a explicar. Ya, y nos pide que calculemos el área total, que es con la siguiente forma, que área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Vale recalcar que AT significa área total, AL significa área lateral y AB significa área de la base. Ya, el área lateral ya nos da como dato que es 192 pi centímetros cuadrados. Le vamos a reemplazar. Más 2 veces el área de la base, pero como no sabemos cuánto es el área de la base, solamente sabemos que es un círculo de radio. Lo vamos a colocar aquí en el radio hasta encontrar el número. Ya, ahora vamos a escribir la fórmula para encontrar el radio, porque sin el radio no podemos obtener el área total. Que para encontrar el radio es área lateral es igual a 2 pi de R por la altura. La reemplazamos, que es el área lateral, ya sabemos que es 192 pi. Es igual a 2 pi por la altura, que sabemos que es 24. 192, ahí seguimos. 192 pi es igual a 2 por 24, que es 48 pi de por R. Ahí simplificamos los pi y nos quedan 192 es igual a 48 R. Ya, como necesitamos saber cuánto mide el radio, pasamos a dividir el 48 y es igual a radio. Y ahí tenemos que despejar R es igual, dividimos, que da 4. Y esta sería el área total de la base, del radio. Y ahora seguimos acá, que para acabar de calcular el área total, ya ponemos pi de R al cuadrado. De hecho sabemos a reemplazar que área total es igual a 192 pi más 2, ya el radio sabemos que vale 4, entonces sería 2 por el radio, que vale 4, ya 4 al cuadrado sería 16. Entonces el área total sería igual a 192 por 16, es 224. Y esto sería el área total del cilindro. Por pi R al cuadrado. Y ahí reemplazamos que 192 pi más 2 por pi y R, que sabemos que radio vale 4, entonces sería, como es al cuadrado, sería 16. Entonces 192 pi más 2 por 16 es 32 pi. Si realizamos esta operación, que viene a quedar como resultado 224
pi, que sería el área total del cilindro recto. Geometría del espacio. Para nosotros hablar de la geometría del espacio, tenemos que tomar en cuenta los siguientes símbolos y saber su significado, como es la longitud radial. A un radio es el segmento que une el centro de la superficie esférica a un punto cualquiera de ella, y se lo reconoce de la siguiente forma, que es R, que es igual a radio. El otro sería diámetro. Diámetro es el segmento que contiene el centro de la superficie esférica y se lo reconoce de la siguiente manera. D, que es igual a diámetro. Esquemas esféricos. Es la parte de la superficie de la esfera limitada por un plano secante. Hueso esférico. El hueso esférico es una intersección de la superficie esférica de un ángulo. Plano secante. Un plano secante es la que se intersecta la superficie esférica a un solo punto y se lo reconoce de la siguiente forma, que es igual a un plano secante. Plano tangente es un plano de una intersección que se intersectan solo un punto, que se lo reconoce de la siguiente forma. Este es un plano tangente. Y la T, que significa tangente. Para nosotros elaborar ejemplos de geometría del espacio, debíamos conocer todos estos símbolos porque con ellos nos vamos a encontrar al momento de realizar un ejercicio. Volumen de los cuerpos redondos. A la hora de nosotros del volumen de los cuerpos redondos tenemos que tener en cuenta y conocer las siguientes fórmulas como son de cilindro, cono, etc. Entonces tenemos la siguiente fórmula del cilindro, que es igual a volumen de altura sobre base por altura. Y el volumen es igual al pi radial de una longitud radial al cuadrado por altura. Así se transforma. Ahora tenemos la del cono, que es igual al volumen igual 1/3 por altura de base por altura. Ahora tenemos la del cono truncado, que es igual al volumen, que es igual a 1/3 del pi radial de altura por la longitud radial al cuadrado más la longitud radial al cuadrado más longitud radiales al cuadrado. Estas dos R significan longitudes de radio por base. Ahora tenemos la última fórmula, que es esfera sólida. Esta es igual al volumen igual a 1/3 por longitud radial por 4 pi radiales de longitud radiales al cuadrado.
Estas son las fórmulas de los cuerpos de revolución que debemos conocerlas para realizar cualquier ejercicio planteado. A continuación, voy a darles a conocer el siguiente ejercicio planteado del área de la superficie esférica, donde nos dan los siguientes datos. Dice que el área A del terreno seco lo constituirá la cuarta parte de la superficie esférica con una longitud de radio de 6.400 kilómetros. Para ello tenemos que aplicar la siguiente fórmula, como es. Nos dice que el dato dice que el radio, la longitud radial es igual a 6.400 kilómetros. Ahora hacemos la fórmula. Superficie es igual a 4 pi radiales de la longitud radial elevada al cuadrado. Ahora la superficie, haciendo esta operación, reemplazándola, queda que el pi radial elevado al cuadrado. Ahora la superficie es igual al pi radial, reemplazando la fórmula, 6.400 kilómetros elevado al cuadrado. Haciendo esto, 6.400 por 6.400 nos da un valor que es igual a 40.960.000, que este es el valor de la superficie de la Tierra del terreno seco, del pi radial. Este es el resultado que nos pedía encontrar. La superficie de la Tierra, de la superficie que constituirá la cuarta parte. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el área del volumen de un cilindro recto. Y nos dan los siguientes datos, que son: un recipiente en forma de cilindro recto mide 35 centímetros de altura y tiene una base de 16 centímetros de diámetro. Encuentra el área de superficie total y su volumen. Como tenemos aquí el cilindro, su base es de 8 centímetros y su altura de 35 centímetros. Ahora vamos a aplicar la fórmula para poder resolverlo. Se dice que altura total, esto es igual a la altura de la latitud más 2 bases por base. Ahora esto lo vamos a reemplazar, que son 2 pi radiales de longitud radial por altura más 2 pi radiales de longitud radial al cuadrado. Ahora 2 pi radiales. Ahora la longitud radial la vamos a sacar de aquí, del cilindro, del dato que nos dieron, porque es el punto medio del cilindro, que sería 8 centímetros. Y de la misma manera, los 35 centímetros, que es el valor de la altura. Más 2 pi radiales por 8 centímetros al cuadrado. Ahora esto es igual, haciendo la multiplicación de esto nos da un valor de 560 pi radiales, más 8 por 8, que sería más 18, resolviendo la operación pi radiales. Ahora esto nos da un total de 688 pi radiales centímetros al cuadrado. Esa es la altura total de nuestro cilindro. Ahora, para encontrar su volumen, aplicamos la siguiente fórmula. Decimos que volumen es igual a pi radial
longitud de radio al cuadrado por altura. Esto es igual a pi radial por 8, que es el valor que está aquí, que es la longitud radial que está en el centro, elevado al cuadrado, sobre la altura, que es 35. Hacemos la respectiva operación, que nos da un valor de 2240 pi radiales centímetros cúbicos. Y hemos hallado los valores que nos pedían encontrar. Área total es igual a 688 pi radiales centímetros cuadrados, y el volumen es igual a 2240 pi radiales centímetros cúbicos, y estas son sus respuestas. Ahora vamos a calcular la superficie de un cuerpo redondo. Nos muestran los siguientes datos. Dice: calcula el área de superficie lateral de un cono cuyo radio tiene longitud de 3 centímetros y su altura tiene longitud de 4 centímetros. Aquí tenemos su altura, que tiene 3 centímetros, no, 4 centímetros, la vamos a reemplazar, altura 4 centímetros, y su longitud radial dice que tiene 3 centímetros. Ya estos datos nos da el ejercicio, 3 centímetros. Ahora, para realizar el ejercicio del cono, debemos encontrar la generatriz. Y ese es un valor que no nos han dado. Y para ello, la fórmula de la generatriz es la siguiente. Generatriz es igual a raíz cuadrada de altura al cuadrado más longitud radial elevado al cuadrado. Ahora reemplazamos datos. Como tenemos el valor de altura y de longitud radial, solo vamos la raíz cuadrada de altura, sería 4 elevado al cuadrado, más longitud radial, que sería 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. Esto es igual a 16 más 9, que es 23. La raíz cuadrada de esto es igual a 5 centímetros. Este es el valor de la generatriz. Ahora, para encontrar el valor total de altura, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, que es altura total es igual al perímetro de longitud radial por generatriz. Esto es igual al perímetro de 3 por 5 centímetros, que es la generatriz. Esto, altura total es igual a 3 por 5, 15 pi radiales. Esto es la altura total de nuestro cono, centímetros cuadrados. Y hemos encontrado el valor total y el valor de la generatriz. Reemplazándolo sería 3, que vale el radial, altura que vale 4 centímetros, y la generatriz, que vale 5 centímetros. Muchas gracias. Encontrar un valor de la superficie de área redonda. ¿Cómo nos dan en el siguiente ejercicio? El siguiente dato. Dice: calcula el área de la superficie lateral de un cono cuyo radio tiene una longitud de 3 centímetros y su altura tiene una longitud de 4 centímetros. Vamos a reemplazar los datos con esos datos que tenemos ahí. Dice que la longitud del radio tiene 3 centímetros y la longitud de altura tiene 4 centímetros. Ahora, reemplazando esto, nos faltaría encontrar la generatriz. Aplicando el teorema de Pitágoras, la fórmula de generatriz es la siguiente. Generatriz
es igual a la raíz cuadrada de altura al cuadrado más radio al cuadrado. Generatriz es igual, reemplazando esta fórmula, quedaría la altura, que son 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. Generatriz es igual 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. Sumando esto, nos da 16 más 9, 25. Y la raíz cuadrada de eso, la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. 5 centímetros. Y este es el valor de la generatriz. 5 centímetros. Ahora, para hallar el volumen total del área, área total, que es igual al pi radial de radio por generatriz. Reemplazando estos datos, pi radial por radio, que son 3 centímetros, por generatriz, que son 5. Área total es igual a 3 por 5, 20. 3 por 5, 15. 15 pi radiales, centímetros cuadrados. Y este es el valor del área total del cono. Hemos hallado estos valores. Bueno, el tema en el cual que yo le voy a explicar es el siguiente: generatriz de área y volumen de un cono. Ya, esto se define la altura. La altura es esto. Altura. Y se reconoce con la letra H. Ya. Y luego lo que es el vértice. Vértice. Esta parte de aquí se llama generatriz. Generatriz. Y también se denota con la letra G. Y esta parte se llama base. En el radio, este punto que está aquí es radio. Ya, y esta línea que viene aquí es el vértice y notamos que es eje. Ya, listo. A continuación seguimos con la fórmula. Altura es igual a 12 centímetros y radio es igual a 5 centímetros. Continuamos con lo que es la fórmula del volumen. Volumen es igual a pi por radio por altura sobre 3. Esto es igual. Aquí, después de eso, vamos a reemplazar lo que es esta fórmula. Ya, entonces decimos 3.14 por radio, sería esto, 5 centímetros, va elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque radio, o sea, aquí tenemos la fórmula y está elevado al cuadrado, por altura. Altura es 12 centímetros. Altura. Ya, y ese no está elevado al cuadrado. Dividido para 3. Ya, continuamos. Volumen es igual. Volumen es igual a 3, 14. Ya, ese es lo que es el volumen. Y luego procedemos a hacer lo que es el calcular lo que es la generatriz. Lo que es el problema de la generatriz. Donde generatriz, o sea, se representa por la G, es igual a altura más radio. Altura más radio. Y hacemos lo siguiente. Esto es igual, la fórmula, o sea, 12
elevado al cuadrado más radio, que es 5 centímetros elevado al cuadrado, porque también está elevado al cuadrado. Ya, ahí continuamos. En lo que es esto de aquí llamamos lo que es la suma de las hipotenusas y de los catetos también. Ya, el radio, esta línea es del radio. Ya, y luego seguimos. Generatriz es igual a 169 centímetros al cuadrado, porque lo simplificamos y de nuevo sumamos. Aquí está elevado al cuadrado. Ya. Y luego con el de acá, que es generatriz es igual a 13 centímetros. Ya. Y para tener lo que es la suma de los totales de esta generatriz, procedemos a hacer lo siguiente. Generatriz es igual a 169 centímetros y 13 centímetros. Eso es en lo que se refiere a lo que es la suma del total de lo que es la generatriz. Tenemos lo que es el cono. El cono es altura lateral es igual a pi por radio por generatriz. Esto es igual a 3.14, que es este, por 5 centímetros. Esto es igual a 204,1 centímetros al cuadrado. Ya, procedemos a hacer lo siguiente. Altura lateral es igual a 204 por radio es igual a centímetros al cuadrado. 1 centímetro al cuadrado. Ya. Esto, aquí tenemos lo que es la fórmula de radio. Fórmula de radio de la generatriz, conocida como la G. Ya, procedemos a hacer el siguiente. Este de aquí es altura base es igual a pi por radio. Esto es igual lo mismo, 3.14 por 5 centímetros elevado al cuadrado. 5 centímetros elevado al cuadrado. Entonces esto me va a dar igual a 78. Ya, es 78 por 5 centímetros. Ya. Luego seguimos. Aquí vamos a reemplazar lo que es el 204. Este que está aquí. Lo que es la base del radio, que es el 204. Ya. Y ahora procedemos a sacar lo que es el área total. Eso es la suma del área total, o sea, de este con este. Ya. Seguimos. Área total es igual a área lateral más área de base. Esto es igual a 204, 1 centímetro elevado al cuadrado más los 78, que son estos, 78, 5 centímetros al cuadrado. Ya, eso es lo que, esta es la respuesta de lo que estábamos buscando, de lo que es la suma total del área sobre lateral más lo que es el área de base.
continuación vamos a ver cómo vamos a determinar un volumen de un prisma o paralelepípedo recto. Para esto hemos obtenido la figura del prisma, que se le llama así porque todos sus lados tienen ángulos rectos de 90 grados. Como ustedes pueden demostrar, obtenemos los ángulos rectos de 90 grados, los cuales vamos a determinar el volumen de este prisma, que volumen igual, vamos aquí a proporcionar lo que es el largo por ancho y por altura. Tomamos los valores y los reemplazamos de acuerdo a la fórmula. Volumen es igual a el largo, como ustedes pueden denotar, es 12,4 centímetros multiplicamos por el ancho, que es 8,5 centímetros. Y multiplicamos por la altura, que tiene el valor de 6,2 centímetros. Denotamos la siguiente fórmula para poder obtener el valor del volumen. Realizamos la operación matemática de la multiplicación, la cual vamos a obtener el volumen en sólidos cúbicos, de centímetros cúbicos. Multiplicamos 12,4, que es el largo, por 8,5, que es el ancho. Realizamos la operación, como ustedes pueden denotar, una multiplicación: 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, 5 por 1, 5 y 1 que llevaba con 6. 8 por 4, 24, 32, llevó 3, 8 por 2, 16, y 3 que llevaba, 19, llevando 1, 8 por 1, 8 y 1, 9. Hacemos la respectiva suma: 0 es 0, 2 y 2 son 4, 9 y 6 son 15, con una que llevaba, 9 y 1, 10. Como ustedes pueden notar, tenemos un decimal de cada multiplicación, por lo tanto el número que tenemos que retroceder de coma es 2, es el número 2 decimal. Como quiera queda 105,40. Pero esto lo podemos denotar simplemente sin el 0, que nos quedaría 105,4, que representa la misma cantidad, simplemente que el 0 ya no está. Ahora, este valor lo multiplicamos por... Nos faltaba la altura. Vamos a multiplicarlo por la altura, que vale 6,2 centímetros. Y obtenemos 4 por 2, 8, 2 por 5, 10, con una que llevo, 2 por 0, 0 y una que llevaba 1, 2 por 1, 2, 6 por 4, 24, con 2 que llevo, 6 por 5, 30, y 2 que llevaba, 32, llevo 3, 6 por 0, 0, de 3 que llevaba 3, 6 por 1, 6. Como anteriormente dije, tomamos los decimales de cada término, que es 1 y 1, y esto nos daría un valor de número decimales 2 decimales. Recordemos la forma una vez obtenida la suma. Sumamos: 8 es 8, 4 y 0 es 4, 2 y 1 es 3, 3 y 2 son 5, 6 es 6. Como decíamos que recorríamos dos números a los decimales, la coma iría aquí. El valor que deberíamos de obtener del volumen igual sería volumen igual
653,48, que es el valor obtenido, centímetros cúbicos. Para determinar el volumen siempre vamos a obtener centímetros cúbicos, el cual este sería el volumen sólido en centímetros cúbicos. Y hemos determinado el volumen total de este prisma o paralelepípedo recto. A continuación vamos a determinar el volumen de un prisma o paralelepípedo recto. Se le conoce así porque todas sus esquinas tienen ángulos rectos de 90 grados, como podemos denotar. Todas sus esquinas tienen ángulos rectos de 90 grados centígrados. Para esto, consideramos los valores obtenidos en la altura 6,2 centímetros, en el largo 12,4 centímetros y en el ancho 8,5 centímetros. Y procedemos a realizar la operación para determinar el volumen de este prisma, que es volumen igual el largo por el ancho y todo esto por la altura. Reemplazamos los valores de acuerdo a los datos dados, establecidos en este caso. Determinamos el largo, que es 12,4 centímetros, por el ancho, que es 8,5 centímetros, y esto multiplicado por la altura, que la altura es el valor de 6,2 centímetros. Al multiplicar, sumamos los exponentes de las letras, en este caso volumen igual, todavía no conocemos, pero sumamos las letras, los valores de las letras, que saben que tenemos como exponente 1, en este caso 1 más 1, 2, 2 más 1, 3 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora vamos a determinar el valor del volumen multiplicando los datos reemplazados en la fórmula. Tomamos el valor de la altura del largo, que es 12,4 centímetros, lo que es el largo, por el valor del ancho, ¿sí? El ancho, que es 8,5 centímetros. Realizamos la operación 5 por 4, 20, con 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, 5 por 1, 5 y 1, 6. 8 por 4, 32, con 3 que llevo, 8 por 2, 16, 3 que llevaba 19, con 1, 8 por 1, 8 y 1, 9. Realizamos esta suma, 0, 2 y 2 son 4, 9 y 6 son 15, con 1, 9 y 1, 10. Recorremos la coma de acuerdo a los decimales establecidos en la parte de la multiplicación. Dos decimales, el número de decimales serían 2 decimales. Recorremos la coma, 0 y 4, aquí vendría el decimal. 105,40 centímetros. Esto lo podemos denotar también como 105,4, que equivale a lo mismo, a diferencia de que aquí no se le va a anotar el 0. Esto lo multiplicamos por la altura que nos hacía falta. ¿Cuánto valía la altura? 6,2 centímetros, para poder obtener el volumen del prisma. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, con 1, 2 por 0, 0 y 1, 1, 2 por 1, 2. 6 por 4, 24, con 2 que llevo, 6 por 5, 32 que llevaba, 32, con 3, 6 por 0, 0 y los 3 que llevo, 3, 6 por 1, 6. Realizamos esta suma y obtenemos el total del volumen en centímetros cúbicos, que va a ser 0, 4, la coma de la misma manera recorremos dos decimales, 2 y 1,
3, 5 y 2, 3 y 2, 5, 6, 6. Obtenemos que el valor del volumen ha sido 653,48 centímetros cúbicos, lo cual lo vamos a reemplazar en la fórmula 653,48 centímetros cúbicos. El valor del volumen obtenido lo representamos como volumen sólido en centímetros cúbicos. Hemos obtenido el volumen total del prisma. Ahora vamos a ver qué son volumen de cuerpos redondos. Volumen de cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus curvas o superficies en forma de curva. Quiere decir esto que también se denominan cuerpos de revolución, porque se pueden obtener a partir de una figura que gira alrededor de un eje. Ejemplo, he denotado cilindro, un cono o una esfera. Ya que estas figuras giran alrededor de un eje. Un ejemplo claro y conciso, obtenemos que el cilindro, el valor de un cilindro, del volumen de un cilindro, es el área de la base por la altura. En este caso obtenemos el cilindro la cual denotamos su punto centro. Unimos estos puntos y obtenemos que todo punto en el centro de una circunferencia es el radio, la altura y la generatriz. ¿Sí? Hemos obtenido una forma de un cilindro, la cual su fórmula es la siguiente: volumen igual, tenemos el pi por la razón, o sea, en este caso la radio, elevado al cuadrado, y por la altura. La fórmula que vamos a emplear para desarrollar el volumen de un cubo. Como ejemplo, obtenemos los datos, los cuales van a representar que la radio, o el radio, equivale a 3 centímetros, la altura, que equivale a 6 centímetros. Una vez empleados los datos, procedemos a reemplazar la fórmula para obtener el valor de un cilindro. ¿Ok? En este caso, la fórmula es volumen igual el pi. En este caso pasa, porque no tenemos un valor conocible, o sea, en este caso el pi se le conoce como una constante, y al radio, que va a ir multiplicado, el valor dado que es 3 elevado al cuadrado, y esto por la altura. ¿Cuál es la altura en este caso? Obtenemos valor de 6 centímetros. ¿Sí? Volumen igual pi por 3 elevado al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9, por 6. Obtenemos, según como hemos reemplazado la fórmula, valor de pi, 9 por 6, 54, la cual en sí el volumen equivale a, como saben, aquí tenemos 1 por 54 es 54 pi. Este es el valor del cilindro que hemos buscado.
Pero vale recordar que un cilindro es o tiene sus líneas paralelas. El cilindro posee dos circunferencias o dos círculos, en este caso, como ustedes pueden notar, según su altura, iguales, y posee un radio que es el punto centro, donde su parte superior e inferior, que representa al radio, de acuerdo al punto establecido. Además de eso, es distinta al centro o a su lado. En este caso, el centro obtenido, que es el radio, como ustedes pueden denotar, y sus extremos, como pueden denotar, que es la generatriz. ¿Sí? La altura, vuelta a lo que vemos aquí, la altura es la distancia que se halla entre la base y otra. Quiere decir entre dos bases. Y esto es todo en cuanto se puede denotar que el volumen del cilindro ha sido igual a 54 pi. Para determinar el volumen de un cono es un tercio del área de la base por la altura. Como podemos definir, tenemos un cono, el punto centro, que es el radio, y la altura y radio. Tenemos los datos ya establecidos, lo único que tenemos que reemplazar en la fórmula. El radio equivale a 6 centímetros, el cual se ha denotado en la siguiente superficie. El círculo tiene 12 centímetros. La mitad de 12 centímetros, 12 centímetros dividido para 2, que la mitad sería 6 centímetros, lo cual equivale a al radio. La fórmula es la siguiente. Pi, que tenemos por r al cuadrado por altura sobre 3, pasará a dividir con 3 y procedemos a reemplazar la fórmula de los datos establecidos. La fórmula será reemplazada de la siguiente manera. Volumen igual, como ustedes pueden notar, pi, ¿cuánto equivale pi? 3,14 centímetros por, tenemos radio elevado al cuadrado, que es 6 centímetros elevado al cuadrado, y por la altura, que equivale a 8 centímetros. Todo esto dividido para 3. Volumen igual 3,14 centímetros. Realizamos la potencia por 6 por 6, 26 centímetros, y por 8 centímetros, dividido para 3. Volumen es igual a... Realizamos la operación para poder definir cuánto es el valor multiplicado y dividido para 3 para poder obtener el volumen. Multiplicamos 36 o 3,14 por 36. 6 por 4, 24, con 2, 6 por 1, 6, y 2, 8, 6 por 3, 18. 3 por 4, 12, con 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 3 por 3, 9. Hacemos la suma, 4, 10, 8 y 2, 10, 8 y 4, 2 y 1, 13, 9 y 1, 9, 10 y 1, 11. Recorremos la coma, los dos decimales, como ustedes pueden denotar, dos decimales, que esto pasará a multiplicar por la altura que equivale a 8 centímetros. 3 por 4, 32, con 3, 8 por 4, 32, con 3, 8 por 0, 0, y de 3 que llevaba 3, intersecto lo que es la coma, ¿ya? El decimal, 8 por 3, 24, con 2, 8 por 1, 8, y 2 que llevaba 10, con 1, 8 por 1, 8 y 1, 9. El valor del volumen total es 3,14
904,22, que va a ser dividido para 3, tomando en cuenta los centímetros, los cuales suman los exponentes y nos da centímetros cúbicos. Dividimos 904,32 dividido para 3. 904,32 dividido para 3. Realizamos la operación, o sea la división. 9 dividido para 3 a 3, 3 por 3, 9, 9, 0. Vamos a la siguiente cifra que es el 0. En este caso sería 0. 0 por 3, 0, 0, 0. Vamos a la siguiente cifra que es el 4. 1 por 3, 3, de 4, 1. Vamos a la siguiente cifra que es el 3. Notamos decimales. 13 sería 4. 4 por 3, 12, 13, 1. Vamos a la siguiente cifra que es el 2. 4 por 3, 12, 12, 0. Denotamos que el volumen total tiene un valor de 301,44 centímetros cúbicos, lo cual siempre va a ser centímetros cúbicos de acuerdo a la suma de los exponentes en la multiplicación de los centímetros. 4 tercios de pi por el radio al cubo. La fórmula es volumen igual 4 tercios por pi del pi por radio al cubo. Para emplear la fórmula, reconocemos la esfera del punto medio, que es radio, que equivale a 5. Y reconocemos los puntos de intersección o los ejes de la base del esfera. Reemplazamos la fórmula de acuerdo a los datos establecidos. Volumen igual 4 tercios por pi, que equivale a 2, y esto por 5 elevado al cubo, o sea, radio elevado al cubo. Realizando la operación, primero con la potencia, 4 tercios del pi, que es 2, por 5 por 5, 25, por 5, 125. Procedemos a realizar la multiplicación de 4 tercios de pi. Volumen igual 4 por 2, 8, 3 por 1, 3, por 125. De la misma manera, esto sería igual 125 por 8, 8 por 5, 40, con 4, 8 por 2, 16, y 4 que llevaba 20, 8 por 1, 8 y 2, 10. 1000, que es el valor volumen dividido para 3. 1000 lo dividimos para 3 para obtener el valor del volumen total. Como tengo una cifra en el dividendo, tomo una del divisor y comparo. En este caso no me alcanza para 3, tomo la siguiente, que es el 0, se me convierte en 10. Dividido para 3 sería 3, porque 3 por 3 es 9, de 10 1. Vamos a la siguiente cifra, que es el 0. 10, lo mismo, 3, porque 3 por 3, 9, de 10 1. Vamos a la siguiente cifra, que es el 0. Sería 3 por 3, 9, de 10 1, y me queda en 1. Pero consideramos decimales. 3 por 3, 9, tomo una decimal, que es 10, que me convierte en 10. 3 por 3, 9, de 10, 1. Sucesivamente me va a quedar en decimales, pero siempre y cuando el 3 se va a repetir, tomando el nombre de periódico puro, quedando el volumen total de 133,3
que es el valor obtenido del volumen de la esfera, el valor que hemos encontrado. Para determinar un volumen de cuerpos semejantes, vale reconocer primero que un cuerpo semejante son semejantes si tienen un ángulo igual y sus lados correspondientes. La razón de los volúmenes de los cuerpos semejantes. Para esto consideramos cubo 1, cubo 2, cubo 1 con valor de 32 centímetros al cúbico, o sea, al cubo, y el volumen 2, 12 centímetros cúbicos. Para esto utilizaremos la fórmula de volumen 1 sobre volumen 2 igual a R cubo. Este es el valor que tenemos que encontrar en este caso, la razón. La razón sería, reemplazando valores, 32 dividido para 12 igual razón cubo, R al cubo, la cual obtenemos un valor de 2. Al dividir estas dos cantidades obtenemos un valor de 2,67, el cual igualamos a R al cubo, y esto de aquí lo introducimos dentro de una raíz cúbica. 2,67 es igual, como ustedes pueden denotar, R cubo. Podemos denotar claramente que la raíz cúbica de 2,67 equivale a 1,39, que una vez dividido esto de aquí procede a dar el valor de 1,39, que es igual a R al cubo. Quiere decir que la razón es igual a 1,39. ¿El por qué? Vamos a dar a conocer el por qué la razón equivale a 1,39 del cubo 1 y del cubo 2. Los lados son proposicionales, los lados son proposicionales con razón aritmética. Quiere decir que es igual a 1,39. La superficie es proposicional con razón R al cuadrado siempre y cuando su superficie equivalga a 1,39 elevado al cuadrado. ¿Sí? Que eso me daría un total de R al cuadrado, que me daría un total de 1,90. 1,92, que sería el valor de la superficie del cubo. Superficie del cubo. También denotando los volúmenes en sí, que son proposicionales de la razón elevado al cubo. R cuadrado, R cubo, el cual nos da a conocer el valor obtenido de la razón según el volumen del cubo 1 y el cubo 2. Geometría en el espacio. Geometría en el espacio nos dice que a la gran mayoría que los cuerpos van obteniendo su base voluminosa son en base de los cuerpos sólidos. Respecto a esto, vamos a realizar un ejercicio donde se dice que una pirámide con base cuadrada se inscribe en un cono recto, de manera que tenga el mismo vértice y la misma base de la pirámide. Queda inscrita en la base del cono. La altura común mide 18 centímetros y la longitud de un lado del cuadrado es 15 centímetros. Nos dice que hay que calcular el volumen de la pirámide y del cono. Como vamos a observar, tenemos como datos
como datos la altura, que nos dice que es 18 centímetros. Y la longitud, un lado del cuadrado es 15 centímetros. Ahora vamos a proceder a calcular el volumen de la pirámide, donde la fórmula nos dice que es volumen de la pirámide, nos dice que es 1/3 del volumen más el prisma. Ahora procedemos a reemplazar la fórmula o a desglosarla, como se dice, que nos dice que el volumen de la pirámide es igual a 1/3, obteniendo así el lado lateral del cuadrado, pero elevando a la potencia 2, y por la altura. Ahora procedemos a reemplazar los datos obtenidos del enunciado del ejercicio, donde nos dice que ponemos de constante 1/3 multiplicando ahí, como podemos ver, 18 centímetros al cuadrado por la altura, que es 18. Resolviendo la potencia, podemos poner en otra parte 15 por 15. Resolvemos la multiplicación, 5 por 5, 25, 5 por 1 es 5, llevando 2, 27, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1, y resolvemos la suma, 5, 7 y 5, 12, 2, 3 y 1 que llevamos, 4, sería 425. Luego procedemos a reemplazar 425 por 18. Procedemos a hacer la multiplicación y el resultado de esto es 1350 centímetros cúbicos. Ahora procedemos a calcular el radio antes de calcular el volumen del cono, donde nos dice la forma del teorema de Pitágoras, que nos dice que el radio al cuadrado es igual a 1/2, esto elevado a la potencia 2, más 1/2 a la potencia 2. Ahora vamos a aplicar la fórmula del radio al cuadrado, pero procediendo del enunciado del ejercicio que nos pide calcular la pirámide del cono. Procedemos. El lado lateral al cuadrado sobre 2. Ahora procedemos a reemplazar el dato en raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto es el lado lateral del radio cuadrado que nos dice del teorema de Pitágoras. Ahora procedemos a calcular el volumen del cono. La fórmula nos dice 1/3 por pi por radio al cuadrado y por altura. Desglosando esta fórmula, procedemos a reemplazar el 1/3, que da constante, igual que el pi, y como ya habíamos sacado en el teorema de Pitágoras el radio al cuadrado, reemplazamos a raíz cuadrada de 2 sobre 2 y lado lateral del cuadrado, todo esto elevado a la potencia 2 por la altura, que es 18 centímetros. Ahora procedemos a la simplificación de la raíz con la potencia y el 2 para que nos quede el 1/3 constante, pi 1/2, esto el lado lateral al cuadrado por 18 centímetros. El volumen del cono, realizando todas las operaciones como del 1/3 pi y el lado lateral con la altura, nos da como resultado 675 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos nos representa al volumen del cono multiplicando 3 veces el centímetro para que nos dé una respuesta lógica y experimental del volumen del cono. Ahora vamos a proceder a realizar un ejercicio sobre cuerpos redondos.
antes de resolver el ejercicio, nos dice que los cuerpos redondos pueden ser en variedad a conos o base a circunferencias como las esferas, pirámides y aristas. El ejercicio nos dice que un cono de lado tiene 12,1 centímetros de profundidad y de 5 centímetros de diámetro, donde se coloca la parte superior en 2 cucharadas semiesféricas, también llamadas longitud de diámetro, 5 centímetros. Si el lado se derrite dentro del cono, ¿cuánto lo rebasará? Vamos a proponer los datos, donde nos dice que 12,1 centímetros es la profundidad, 5 centímetros es el diámetro. Ahora procedemos a realizar la fórmula del volumen del cono, donde nos dice que es igual a 1/3 constante de pi radio al cuadrado por altura. Esta fórmula la reemplazamos, bajamos 1/3 pi constante, reemplazamos 5,1 al cuadrado, 25 sobre 2, que es la altura, o la profundidad podemos decirlo. El resultado, sacando la potencia de 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, y 2 por 2, 4, multiplicamos por 25 y por 2, 2 por 4, 8, 5 por 5, 25, 2 por 2, 4, y 2 que llevamos son 6, 65 octavos. Reemplazamos la forma de 1/3 de constante sobre pi, multiplicando 65 sobre 8. El resultado del volumen del cono nos da 625 sobre 24 pi centímetros cúbicos. Cucharadas hemisféricas del volumen del helado, donde nos dice que es igual a 4/3 constante de pi por R. El volumen del helado, procedemos a reemplazar los datos, 4/3 de pi, 5/2, esto elevado a la potencia cúbica. Realizando las operaciones de 5 por 5 y por 5, daría el resultado de 125, de 2 elevado al cubo, da 8. Esto reemplazamos a 4/3 de pi, reemplazamos el dato sacado de la potencia, que es 125 octavos, y nos está el resultado del volumen del helado, que es 125 sextos de pi centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta de las 2 hemisféricas de las cucharadas del helado de su profundidad, rebasando al cono. Ahora procedemos a realizar un ejercicio sobre la revolución de un sólido, donde nos dice que esto va capturando una mayor capacidad del sólido, obteniendo de un cuadrado o una arista para su mayor volumen, que va revolucionando poco a poco y generando a gran mayoría. El ejercicio nos dice calcular el volumen del sólido de revolución, que se genera al rotar el régimen del plano mostrado en la figura alrededor del eje de M. Procedemos a realizar la solución, donde nos dice del volumen del sólido. La fórmula es volumen del radio más volumen del lado lateral. El volumen del sólido procedemos a reemplazar los datos, que es pi de a al cuadrado por a más 1/3 de pi por a al cuadrado más a 2a más
2a elevado al cuadrado, todo esto de a. El volumen del sólido, procedemos a repasar los datos, que dice que es pi constante al cubo, porque a por a, al cuadrado por a es al cubo, más el 1/3 constante de pi, esto a por a al cuadrado, 2a cuadrado más 4 al cuadrado, esto de a. El volumen del sólido, ya resolviendo de las potencias y la realización de la cadena de diferencia de cuadrados que podemos observar, nos dice que es pi al cubo más 7/3, todo esto de pi de a al cubo. Lo que nos falta del volumen del sólido es calcular la suma, que nos queda 10/3 de pi al cubo del lado lateral de cubo, y procedemos a obtener la respuesta de un volumen del sólido, obteniendo el lado lateral de 2 y sus respectivamente líneas, obteniendo 2 a gran mayoría de 10/3 pi de a al cubo. Bueno, yo les voy a presentar el tema, el cual es volumen de sólido de revolución. A continuación les voy a dar a conocer el ejemplo que ya está planteado, el cual nos dice hallar el volumen del sólido de revolución que resulta a girar del eje X. Es una región limitada por una curva, el cual nos dice que Y es igual a X y Y es igual a 0 y X igual a 4. Bien, para comenzar vamos a dibujar el plano cartesiano, donde podemos apreciar la raíz cuadrada de X. Dice que la curva va a ser Y es igual a raíz cuadrada de X y la recta va a ser X es igual a 4. Luego que tenemos esto, dice que podemos apreciar que X es igual a 4 y el eje de X resulta siendo Y es igual a 0. Para esto tenemos estas tres líneas, las cuales forman una región, y una de estas va a representar el giro generando de un sólido de revolución, en el cual se encuentra la curva y la recta, la cual ya hemos encontrado que es Y es igual a raíz cuadrada de X y X igual a 4. Vamos a proceder haciendo el giro. Como podemos observar, ya tenemos el giro del plano cartesiano. En el cual ahora lo que nos toca que encontrar es la altura o el espesor que tiene de X es igual a 4. Altura, le vamos a hallar su espesor o su grado, que es igual a de X. Luego, cuando tenemos esto, procedemos ahora a trazar con una recta horizontal, el cual va a ser el trazo del eje X, que lo vamos a denotar desde aquí. También vamos a encontrar el espesor o la altura que tiene la traza rectangular que hemos aplicado en este proceso, la cual sería diferencia de volumen. Este va a ser su grado o su espesor, como más lo conocemos. Para esto, ahora vamos
en el cual vamos a encontrar el radio y dice que desde este punto parte hacia acá, en el cual este va a ser su radio, que está denotado de esta manera, y esto se denota por diferencia de volumen, y el cual también encontramos su altura, que es esta, la que ya hemos encontrado, altura es igual a dx. Luego, cuando tenemos estos pasos, vamos a decir que lo que especifica del radio, de lo que está hacia acá, va a ser y es igual a raíz cuadrada de x. Y es igual a raíz cuadrada de x. Bueno, como podemos observar, este ha sido el giro del sólido, el cual ahora vamos a encontrar su sólido, el cual se dice que debe de dividirse en rodajas para encontrar x igual a 0 y x igual a 4, el cual procedemos a hallar su sólido. Su sólido va a ser esto, que resulta de haber mirado las siguientes figuras, el cual esto va a ser r igual a raíz cuadrada de x por su altura es igual a dx, el cual este va a tomar un valor de 4 y este va a tomar un valor de 0. Cuando tenemos estos pasos, ahora lo que nos toca que hacer es encontrar su siguiente fórmula, el cual nos dice que luego de haber obtenido toda esta gráfica, procedemos a hacer la diferencia de volumen. Consideramos fórmulas y reemplazamos datos, el cual está denotado por diferencia de volumen es igual a pi sobre radio al cuadrado por la altura, el cual va a ser diferencia de volumen pi raíz cuadrada de x elevado al cuadrado por altura. Luego reemplazamos diferencia de volumen es pi de x por la altura, que es de x. Luego ahora es el integral, el cual está por diferencia de volumen, que es igual a pi sobre diferencia, que va a ser x igual a 4 y x es igual a 0 de x de x. Luego, integral, diferencia de volumen es igual a pi sobre, esto como quieran pasaría a ser 4 y este 0, x por la altura. Cuando tenemos esto, ahora vamos a lo que nos faltaría encontrar, ahora sería el volumen, que el volumen nos dice que sería volumen es igual a pi por, entre paréntesis, raíz cuadrada de x sobre 2 elevada a la cuarta. Luego encontramos volumen de pi por 4 elevado al cubo sobre 2 menos 0 elevado al cubo cuadrado sobre 2. Este se simplifica o se elimina y se va, porque dice que 2 por 4, 8 y 2 por 8, 16, el cual multiplicando todo esto nos daría un valor de 8 pi 4 elevado al cubo, y este es el valor el cual nosotros debemos conocer para ver el volumen del sólido de revolución. Bueno, a continuación vamos a presentar un ejercicio de la superficie, el cual nos plantea lo siguiente y dice: cerca de 3/4 de la
cuarta parte de superficie del terreno para tener en cuenta el valor total de la superficie del terreno y el valor principal, el dato principal sería 6.400 kilómetros. Para lo cual vamos a reemplazar de acuerdo a una fórmula establecida que alto es igual a un cuarto que multiplica a 4pi radio al cuadrado. Ya, y ya la fórmula transformada queda A es igual a pi de radio al cuadrado. Y a continuación la fórmula continúa, A es igual a pi por 6.400 elevado al cuadrado. Y por terminar este ejercicio, el área total de la superficie del terreno es 64.960.000 pi, donde ese es el área total, la superficie del terreno seco quedaría en kilómetros